Ok. Bueno, el día de hoy el tema se llama Hechos son amores y no buenas razones. ¿Cuántas conocen ese dicho? Ay, ¿cómo va a ser? No puede ser. Les falta mundo. No. Ok, es un dicho popular. Ahorita vamos a ver qué significa. ¿Cuántas conocen a Jonás? Ay, sí. Bueno, creo que el 30%. Solo vi unas manitas levantadas de este lado. Pero bueno, al menos el 30% conoce la historia, ¿verdad? Para las que no lo conocen, vamos a leer un poco de la historia y les pido que por favor me acompañen al libro de Jonás, al capítulo 1, si son tan amables. Y dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, qué conveniente. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y a lo mejor ustedes se preguntan, hermana, ¿por qué estás usando un ejemplo de un varón si normalmente, pues, es una reunión para mujeres? ¿Por qué no estás usando un texto que hable de alguna mujer? Bueno, ok, es por la siguiente razón. Es porque tenemos algo en común con Jonás. ¿Qué creen que sea? Lo que tenemos en común con Jonás es que somos más sumisas a nuestras emociones que a Dios. A cada rato nos rebelamos contra la autoridad de Dios y nos sometemos al gobierno de nuestras emociones. Hemos estado hablando de eso, ¿no? Actuamos guiadas por lo que sentimos y no por lo que Dios dice, y eso no tiene otro nombre más que rebeldía. Y no solo es rebeldía, también es deslealtad. Y Dios demanda de nosotros exclusiva adoración y exclusiva obediencia. ¿Qué dice el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? No tendrás otros dioses además de mí. También Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 4, verso 10, que solo al Señor nuestro Dios debemos adorar y solo a Él debemos obedecer y servir. Y cuando obedecemos más a nuestros sentimientos o emociones que a Dios, las volvemos un ídolo, un Dios falso. Y eso, mis hermanas, siempre trae malas consecuencias. Los ídolos esclavizan y quien se deja dominar por sus emociones y sentimientos siempre termina convirtiéndose en un esclavo. Segunda de Pedro 2:19 dice que uno es esclavo de cualquier cosa que lo domina. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 5, verso 13, que hemos sido llamadas a vivir en libertad en y por medio de Cristo. Por lo tanto, no debemos de permitir que nada nos vuelva a dominar, porque nuestras emociones antes ejercían tanta fuerza en nosotros que nos arrastraban bien feo, ¿sí o no? Y dice Efesios capítulo 2, verso 3, dice el apóstol, en ese tiempo, o sea, antes de Cristo, todos nosotros vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos, lo que nos hacía merecedores de la ira de Dios. O sea, eso era lo que nos tenía lejos de Dios, enemistados de Dios. Pero ya Cristo nos redimió, dando el pago por nuestra libertad. ¿Cuál es el pago de nuestra libertad? Su sangre, exactamente. Y para poder permanecer viviendo en esa libertad, nos debemos dejar guiar por su Espíritu Santo y no por nuestra carne. ¿La carne qué va a querer? Siempre lo opuesto a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu siempre, siempre, siempre nos va a guiar hacia lo que quiere Dios, hacia obedecer a Dios. Por eso tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios
No en algunas cosas, no, en todo. Porque cada vez que nosotros obedecemos a Dios, nuestra alma se fortalece y nuestra carne se debilita. Y Dios es glorificado. Pero pasa lo inverso cuando no hacemos así. Cada vez que desobedecemos a Dios y obedecemos a nuestra carne, nuestra alma se debilita y el Espíritu de Dios es contristado. Pero volvamos a Jonás. Jonás recibe, en este pasaje que acabamos de leer, una instrucción directamente de Dios, que no se podía haber confundido con un sueño, con una pesadilla, no, porque él era profeta. Entonces, él sabía identificar perfectamente la voz de Dios. Lo que pasó es que Jonás deliberadamente decide ignorar la instrucción de Dios para ir justo en la dirección contraria a donde Dios lo estaba enviando. Y por supuesto que había una razón detrás de esta desobediencia de Jonás, porque siempre que desobedecemos a Dios hay una justa razón para desobedecer. Jonás se resiste a obedecer a Dios porque él estaba muy, muy enojado con los asirios. Estaba muy amargado. Tenía mucho rencor en su corazón y no los quería perdonar. Y obviamente tampoco quería que Dios los perdonara. Y como él estaba resentido, él quería que Dios los castigara. Y quería que los destruyera, porque eso es lo justo, según Jonás. Pero a Jonás se le había olvidado una cosa. O sea, justo Dios lo había usado a él para llevar un mensaje en el que Dios estaba prometiendo restaurar a Israel. Y pasa, ¿no? Pasa, gracias a Dios. Pero Dios lo iba a restaurar porque el pueblo estaba a punto de su exterminio gracias a su desobediencia, ¿verdad? Pero eso se le olvidó. No sé, a lo mejor ahí Dios te está hablando, yo no sé. Yo nada más así, lo que dice la Biblia, ¿no? Así que los sentimientos de Jonás y sus emociones, pues eran explicables, ¿verdad? No eran del todo irracionales. Eran de hecho bastante comprensibles porque los asirios eran un pueblo terrible, bien perverso, bien malvado, que realmente sí representaban una amenaza para el pueblo de Israel. Como eran ellos expansionistas y querían conquistar toda la tierra, pues habían azotado a Israel en varias ocasiones durante mucho tiempo. Y dice la Biblia que pasaban y arrasaban con todo lo que tenían en sus campos, les robaban la comida, se robaban el ganado, se robaban a sus jóvenes y solo Dios sabe qué más. Cual un cártel, tal cual. Y quizá Jonás ya hasta había experimentado pérdidas familiares a causa de los asirios. Y todas estas cosas, de una manera normal, generaron en él emociones y sentimientos que parecían lícitos. Sin embargo, el Dios que él mismo reconoce como todopoderoso, creador del cielo, la tierra y el mar, y por ende creador suyo, en el verso 9, mismo pasaje, le estaba dando una orden a Jonás. Y Jonás lo ignora, prefiriendo hacerle caso a sus emociones. Dios dijo, ve a la izquierda, pero las emociones de Jonás dijeron, no, ve a la derecha. ¿Y Jonás qué hizo? Fue a la derecha. Jonás no estaba dispuesto a obedecer porque para él era más importante lo que él pensaba y lo que él sentía en ese momento que lo que Dios quería. Dile a tu compañera, ahí te hablan. Ahí les hablan, ahí nos hablan. Hoy todas necesitamos recordar quién es el centro de todo. ¿Quién es el centro de todo? Amén. No somos nosotras, no eres tú, no soy yo, es Cristo. Cristo es el centro. Entonces, todo se trata de Él, de su honra y de su gloria. Y eso es algo que se nos olvida. Lo cantamos.
Y lo cantamos así, miren, bien apasionada. Yo venía del baño escuchando y así, ¡ah! En la roca quiero estar, ¿no? Bien, con mucha pasión las hermanas, pero ¿qué onda a la hora de obedecer? Deberíamos tener la misma pasión, ¿no? Para sobreponernos a nuestras emociones y obedecer a Dios. Pero nos pasa como a Jonás. A Jonás se le olvidó que no se trataba de lo que él quisiera o de lo que él sintiera, y que este llamado de Dios tampoco se trataba de los asirios, sino que todo se trataba de Dios y de su gloria. Y Dios se glorifica, mis hermanas, en la salvación de los impíos. Jonás capítulo 3, versos del 4 al 10. Y dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sí, porque obviamente no había micrófono, ¿no? Ni un megáfono, iba ahí gritando. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. O sea, no coman nada. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ay, wow. Lento para la ira y grande en misericordia es nuestro Dios. Y bueno, esto que leemos es cuando finalmente Jonás obedece. Cuando finalmente él decide obedecer, toda la ciudad se arrepiente. Y mis hermanas, esa no era una cosa menor. Yo les pregunto, ¿cuántos días o cuánto tiempo tardamos en esta congregación nomás en ver un nuevo nacimiento? Hasta meses. No es algo que pasa todos los días. Pero en esa ciudad impía, todos, grandes, pequeños, los que estaban en eminencia y los más pobres, hasta los animales, ¿no? Todos se volvieron a Dios. Todos se arrepintieron. ¿Eso trae o no trae gloria al nombre del Señor? Por supuesto que sí. Pero inicialmente Jonás no piensa en la gloria de Dios, no le importa en lo absoluto, porque para él eran mucho más importantes sus sentimientos, sus traumas, sus rencores, sus argumentos, sus miedos y su egoísmo. Todo eso estaba en el corazón de Jonás por encima de la honra de Dios. Y penosamente nosotras muchas veces hacemos lo mismo. Se nos olvida que cuando aceptamos los beneficios de Cristo, automáticamente aceptamos que el propósito de nuestra vida a partir de ese momento es vivir para la gloria de su nombre. Segunda de Corintios 5:15. Él murió por todos, hablando de Cristo, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que Cristo es glorificado a través de nosotros cuando su carácter es formado y manifestado al mundo a través de nosotros. ¿Y quién, sino Cristo, es misericordioso, bondadoso, benigno, lleno de amor y compasión? ¿Y qué es entonces lo que nosotros deberíamos de manifestar? Las mismas cosas. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, ni en un abrir y cerrar de ojos.
Es un proceso de cambio continuo y progresivo. Ese proceso de cambio no nos gusta, pero ¿saben qué? Sí o sí implica pruebas. Pruebas por medio de las cuales los rasgos de carácter de Cristo son desarrollados en nosotros, particularmente el rasgo de la obediencia. Y no hay sustituto para la obediencia. O sea, no es como que puedes decir, bueno, no, yo no quiero desarrollar obediencia, mira, mejor voy a desarrollar amor o mejor voy a desarrollar prudencia. No, 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 no. La obediencia es un sí o sí, es un básico. Es un básico de los que hemos sido llamados a ser como Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y Jesús fue súper obediente. Desde el día 1 dispuso su voluntad para obedecer al Padre. Juan capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia de Cristo, mis hermanas, logró para nosotros eterna salvación, libertad del pecado, exoneración de la condena o de la condenación eterna, adopción divina y otros beneficios más. Si quieren enterarse, lean la carta a los Efesios. Y lo interesante aquí con Jesús es que no solo obedeció una vez, sino que se ejercitó en la obediencia obedeciendo muchas veces. Todas las instrucciones del Padre Jesús las llevó adelante. Hebreos capítulo 5, verso 8. Voy a usar la traducción al lenguaje actual. Dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Jesús obedeció, nosotros tenemos que obedecer. No hay otra opción. La obediencia siempre va a ser la mejor manera de responderle a Dios. Sin embargo, a veces es la más difícil. Porque como dije, se desarrolla a través de pruebas. Y las pruebas a veces traen su sufrimiento. Y aun cuando Jesús estaba siempre 100% dispuesto a obedecer la voluntad del Padre, tampoco para él fue fácil. Lucas 22, 42 dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? Ahora, a buscar conocer la voluntad del Padre. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, porque yo sí quiero que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y digo, este ejemplo que voy a dar en nada se compara a Jesús, ¿verdad? Pero cuando empecé a cantar, alguien me dijo, entre más coros hagas, más coros vas a poder hacer. Y yo,
Ah, ok. Eso significa que entre más practicas, más desarrollas una habilidad y más experto te puedes volver en eso, ¿no? Y Jesús se volvió un experto en obedecer porque obedecía todo el tiempo. Todas las oportunidades que tuvo delante para mostrar su obediencia, Jesús obedeció. Exacto. Entonces, durante 33 años, Jesús se ejercitó para enfrentar esta prueba que acabamos de leer. Jesús nunca desestimó una prueba por muy pequeña que fuera, porque cada una de ellas tenía la finalidad de prepararlo para la última. Romanos capítulo 5, versos del 3 al 4, nueva traducción viviente, Susu, si se puede. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, nosotros a partir de ahora debemos ver las pruebas así. Y no me refiero como a verlas, ¡ay, qué padre! Estoy siendo aprobado. No con alegría. Miren, yo no tengo el recuerdo de haber pasado 2 veces por una prueba y haber tenido esa actitud, a lo mejor una. Quizá una vez con un cierto entendimiento de decir, pero algo bueno va a salir. Pero en la mayor parte de ellas no me alegré. Entonces, no me refiero a eso, sino a verlas entendiendo que cada una de ellas nos va a preparar para la prueba final. Por eso son necesarias. Y por eso es importante que no tratemos de evadirlas o de saltarlas y que no intentemos huir de ellas. Cada vez que huimos de una de ellas, nos volvemos más débiles. Pero ya vimos, o sea, cuando nos ejercitamos, produce firmeza, produce fortaleza, desarrolla el carácter de Jesús en nosotros. Y volviendo a Jonás, Dios había preparado para él una gran prueba. Esto de ir y predicar ahí a Nínive era una cosa muy tremenda. Es como si a ti te dijeran, ve y predícales de arrepentimiento en un gay parade, en un desfile del orgullo gay. Y tú les tienes que decir, Dios los va a destruir si no se arrepienten. Híjole, no. Hay un video muy terrible de un hombre que se le ocurrió, andaba en su bicicleta, ¿no? Allí en la Ciudad de México. Y no sé, despistado, no sé qué pensó, se mete en medio de una marcha feminista. Ay, no, güey. Le fue como en feria. No lo encueraron nomás porque no se dejó. O sea, yo no creo que fuera un hombre acostumbrado a pegarle a las mujeres, pero, o sea, era su vida la que estaba en peligro ahí, en medio de todas esas personas endemoniadas. ¿Por qué no puedo decir mujeres? Personas bajo la influencia de Satanás. Era algo así. Ir y predicar a una ciudad llena de gente que él odiaba, pero que además era gente peligrosa. Y de pelón tenía que llevar un mensaje que era desagradable. No era un mensaje popular. Y entonces cuando lo vemos así entendemos por qué Jonás quiso huir. Y es que la obediencia no se va a desarrollar jamás haciendo lo que nos gusta. Olvídense. No. Casi siempre va a ser haciendo lo que a uno no le gusta, yendo a donde uno no quiere ir e interactuando con gente con la que no quieres tratar. Y miren, yo no quería venir a Nínive, digo a Cancún. Era el último lugar en donde yo quería vivir. Y yo, no sé, digo, no creo que Dios lo haya hecho así, pero yo me imagino que cuando me oía así diciendo, uy, no, Cancún, uy, no, Las Vegas, Sodoma, ¿no? Y el Señor, pa' allá vas, ¿no? Y cuando el Señor dijo, se van a Cancún, nos vamos a Cancún, Señor. No tenía dinero para irme a Tarsis, ¿no? No fue opción.
teníamos la seguridad de que era Dios diciéndonos que viniéramos para acá. ¿Por qué? No entendíamos. Pero si era Dios guiándonos, ¿sabes si sabíamos algo? Esto va a redundar en la gloria de su nombre. Y luego, yo no tenía ni la menor intención de pastorear. Dios lo sabe. Para nada. Mi esposo decía, no, yo sí tengo el llamado de pastor. Y yo, ay, qué padre, yo ahí desde abajo te voy a estar aplaudiendo. Con mi dedito. Yo te echo porras, ¿no? Pero Dios dijo, no, quiero que estés con él. No detrás, quiero que estés a su lado. Sí, Señor. Y si ustedes me preguntan si ha habido sufrimiento detrás de cada vez que Dios me ha ordenado algo, la respuesta es sí, sí, sí. Algunas veces más que otras, pero he obedecido. Ahora, ¿mi obediencia ha sido perfecta? No. Por supuesto que no. Pero una cosa hago. Me sigo ejercitando en ello. Yo siempre digo, yo soy el hijo de la parábola del padre que tenía 2 hijos y que los llamó a que trabajaran. Y uno dijo, sí, sí voy, y no fue. Y el otro dijo, no, no voy, y terminó yendo arrepentido. Esa soy yo. No, señor, yo no quiero ir a Cancún. Y ahí voy. No, señor, yo no quiero servir. Y ahí voy. Arrepentido, ¿por qué? Porque cuando me doy cuenta que yo no soy nadie para negarle nada a Dios y que todo lo que Dios me pide y todo lo que Dios quiere hacer en mi vida es un enorme privilegio que yo no merezco, me avergüenzo y termino cediendo el control a Dios. Yo reconozco, mis hermanos, yo espero que ustedes también puedan reconocer que no siempre he tenido la mejor disposición para obedecer. Pero lo importante es que siempre he terminado obedeciendo. Por eso entiendo a Jonás. Y regresando a él, Jonás no entendía que él iba a resultar beneficiado si obedecía a Dios, porque esto es una realidad. Cada vez que nosotros decidimos obedecer a Dios, somos los primeros beneficiados, aunque en el momento no lo veamos. Dios quería hacerle bien a Jonás también. No solo quería glorificarse en hacer misericordia con los de Nínive, sino que también quería glorificarse en la obediencia de Jonás. Y es que cada vez que actuamos más como Cristo actúa, más nos acercamos a nuestra preciosa meta, a ese propósito eterno que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Que lleguemos a tener la misma forma y el mismo carácter y la misma naturaleza interior que su Hijo Jesucristo. O sea, que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, para que eso pase, siempre va a ser necesario el sometimiento del yo, el sacrificio de nuestros deseos y de nuestra comodidad. No hay rutas alternas, no hay atajos. O nos sometemos o nos sometemos. O no llegamos. Porque el objetivo de Dios no es que vivamos más cómodas, ni que seamos más felices, sino que reflejemos la gloria de Dios y que el mundo conozca a Jesucristo a través de nuestra vida. Ahora, cuando no queremos obedecer, Dios permite que haya consecuencias dolorosas. Pero no lo hace para castigarnos. Es decir, no lo hace como una represalia, como una venganza. Ah, ¿no me quisiste obedecer? No, no, porque Dios no es como nosotros. Dios no es vengativo. Dios no guarda rencor, ¿verdad que no? Dios lo hace para que hagamos lo correcto. Jonás desobedeció. Se fue a un barco, se trepó, trató de huir.
y trató de huir lo más lejos que podía de la ciudad donde Dios le había dicho que fuera. Fíjense, Nínive, pensando que Jonás estaba en Israel, ¿no? En ese momento. Nínive estaba como a unos 800 kilómetros de Israel. Pero él dijo, no me voy para allá, me voy a Tarsis. Tarsis estaba a una distancia de entre 3,000 y 4,000 kilómetros. Entonces, Jonás, fíjense, estuvo dispuesto, y debe haber sido muy incómodo viajar en un barco, porque no era el Titanic, era un barco pesquero, ¿no? O no sé, un barco que transportaba mercancía, ¿no? Animales, esclavos, no sé. No había lujo ahí, pero él estuvo dispuesto a eso y aún a pagar por eso antes que hacer la voluntad de Dios. Ah, caray. ¿Será que somos así? Sí, claro, muchas veces somos así. ¿Pero qué creen? Las cosas empezaron a poner muy agitadas en el mar. La cosa se empezó a poner muy tremenda. El barco se empezó a despanzurrar. Las olas, no, todo se levantaba así. Y miren, yo no sé. Un día se me ocurrió. Dije, ay, qué romántico se oye cuando la gente dice, ay, yo quiero ir a la playa a ver el amanecer. Y yo dije, ay, pues si ya estoy aquí, pues, y no puedo dormir a las 4 de la mañana, me voy a salir al balcón a ver el amanecer. Ay, no, nunca lo hubiera hecho y nunca más lo voy a volver a hacer. Era algo terrible. El ruido, la oscuridad, no había ni luna ese día. Y solo el ruido del mar fue algo tan atemorizante. Y me quedó muy clara la cosa. Si esto es así de espantoso, ¿cómo será estar delante de la presencia de Dios? Por eso es que Dios no dejó que el pueblo lo viera. Dijo, no, no pueden. Es más, ni siquiera se acerquen al monte donde le voy a hablar a Moisés. Cosa espantosa era, ¿no? Ceniza, nubes, relámpagos. Una cosa. Bueno, ahora yo me imagino a Jonás ahí, sangoloteado por las aguas bravas, sin luz. ¿Qué cosa? ¿Y ustedes creen que con eso Jonás se arrepintió? Ni con eso. A pesar de eso, Jonás no reconsideró. Al contrario, endureció más su corazón. Y es que cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, y luego Dios te vuelve a hablar y luego te manda a alguien que te dice, oye, no inventes, hermano, mira, ¿por qué te estás dejando de congregar? No. Hasta que se te vuelve una cosa horrorosa, de un pedernal el corazón. Totalmente cauterizada esa conciencia. Entonces, hubo necesidad de que Jonás fuera lanzado a la muerte. Porque con el mar en esas condiciones, sin un chaleco salvavidas, en la oscuridad, ¿qué esperanzas había de salvación para él una vez que lo lanzaron al mar los hombres? Nada. Pero hasta en eso Dios tiene cuidado. Hasta cuando somos necios, Dios tiene cuidado de nosotros. Ay, porque nunca perecieron las misericordias de nuestro Dios. Y entonces Dios había preparado un pez gigante. No era una ballena. No era una ballena, así como tampoco el fruto prohibido era una manzana. La Biblia no dice eso. Pero era un pez gigante, ¿no? Y ya Dios anticipadamente, con el previo conocimiento de que Jonás no iba a querer hacer su voluntad y de que Jonás se iba a endurecer, y Dios, que de antemano preparó todas las cosas, ya sabía eso, y entonces desde el principio creó un pez gigante. Desde que creó la tierra, creó ese pez. ¿Para qué? Para que al menos Jonás tuviera un lugar seguro, ¿no? Ahí, y no se ahogara en las aguas. Hasta ese momento,
Jonás se arrepintió. Y no fue cuando se lo tragó, no, porque ahí estuvo 3 días y 3 noches. Y fíjense, tuvo que estar ahí, en plena oscuridad, adentro del vientre del pez, oliendo a pescado podrido. ¿Y sabe Dios qué más cosas? ¿No? Para reconsiderar. Y yo te pregunto, ¿tú tienes que estar en plena oscuridad? ¿Que se te apague tu lámpara de noche? ¿Tienes que estar en medio de la peste para reconsiderar y empezar a obedecer a Dios? A mí no me respondan. Piénsenlo. Porque no era la voluntad de Dios que entrara en el pez, ¿verdad que no? Claro que no, el sufrimiento no es la voluntad de Dios para Jonás, tampoco para nosotros. La voluntad de Dios era que Jonás obedeciera por encima de sus emociones y sus sentimientos. Ya está. Eso era lo que Dios quería. Y si lo hubiera hecho, se hubiera ahorrado la traumatiquísima experiencia que él narra en el capítulo 2. Y no lo puse aquí, no lo vamos a leer ahora, pero léanselo en sus casas. ¿Qué cosa? Dice, o sea, lo atrapaban las algas, no se podía mover. Solo Dios sabe cuántos litros de agua salada se tragó el hombre antes de que el pez lo agarrara, porque no fue inmediato. Y miren, hay un sufrir cuando hacemos la voluntad de Dios, sí, la verdad sí, pero hay un consuelo siempre en el proceso y gozo en la esperanza segura de que algo bueno va a salir de obedecer a Dios, ¿sí? Sin embargo, hay un sufrimiento diferente cuando nos resistimos a hacer su voluntad. Es un sufrimiento que tiene agonía y desesperación. Y nosotros aquí vemos muchas cosas. Hemos oído de todo el pastor y yo. No, que mi esposo, Dios ya me dijo que me quede con mi esposo, que me maltrata y esto. Y otra, no, Dios me dijo que deje a mi esposo. Y otra, no, ya Dios me dijo que... Y son tan cosas tan diferentes unas de otras, que solo Dios sabe, ¿verdad? Pero ¿saben? Hay mucha gente atorada en el pez, porque tiene que hacer la voluntad de Dios y se sigue resistiendo. Y nosotros estamos totalmente limitados. O sea, no podemos hacer nada por esas personas. Aquí mis hermanas, que a veces apoyan en la consejería, lo saben. A esas personas se les escucha, se les orienta, se les da el consejo. Pero hasta que Dios no vea, no nosotros, Dios, la disposición en su corazón de someterse a su voluntad, van a seguir sufriendo como náufragos en el mar. No hay nada que hacer. No es falta de misericordia, de verdad, de nosotros. Es, ya no puedo hacer nada. O sea, yo me rindo. Ya se le dijo lo que tenía que hacer. No lo quiere hacer. No va a poder avanzar. No va a poder avanzar. ¿Y saben cuál es la buena parte? Es que si estas personas son hijos, si son hijos de Dios, Dios no los va a dejar evadir la prueba. No lo va a hacer, porque está determinado a formar en ellos y en nosotras el carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios no opera como la Secretaría de Educación Pública. Que ahí no sabes nada, pero ellos te dejan pasar al siguiente grado, y le das la vuelta a la hoja y tú, pero todavía no sé cómo multiplicar, no importa, vámonos a las divisiones, porque hay que cumplir con esa cosa, con el programa. No, Dios no es así. No, Dios tiene como que un sistema de enseñanza personalizado. Y Dios no quiere que pases con 6. Dios quiere que pases bien, que salgas bien aprobado, que te gradúes con honores. Y para eso no te puedes ir de pinta, ni faltar a tus clases, ni saltarte los exámenes. No. Todo lo que Dios quiere va a pasar.
Si cooperamos va a pasar de una manera sencilla para nosotros, pero si no cooperamos también va a pasar, solo que no nos va a gustar. Dios va a cumplir su propósito en nosotros, como decía Lisa al inicio. Y hoy será bueno que tú y yo nos preguntemos, ¿verdaderamente soy obediente? Dios dijo tal cosa y yo obedecí. Porque pues que ha pasado el tiempo y Dios ha hablado, y como no ha pasado nada, tú piensas, ya se le olvidó. No, a Dios no se le olvida. ¿Dios quitó el dedo del renglón con Jonás? Ni un segundo. Dijo, vas a ir, o sea, quiero que vayas. Y vas a ir. No, que no, y pataletas, ¿no? Y berrinche, y no quiero ir, y me voy. Vas a acabar yendo. Y acabo yendo. Y así va a ser con nosotros. La verdad es que como en el caso de Jonás, generalmente sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Sí, sabemos. La cuestión es que hay de dos. O no amamos tanto a Dios como pensamos, o no reconocemos a Dios como nuestra máxima autoridad. Y por eso no nos queremos someter a Él. Jesús dijo en Juan 14:15 que si lo amamos, lo obedeceremos. ¿Y eso qué significa? Guardar sus mandamientos. Dijo también que nadie que no ame a su hermano, a quien sí puede ver, puede realmente amar a Dios a quien no ha visto. Así que si digo que amo a Dios, pero no hago lo que debo de hacer, ¿cuál es el diagnóstico? Que verdaderamente no lo amo. Que miento. Que me engaño a mí misma porque a Dios no. Y miren, supongamos que alguien... A ver, ¿dónde están las jóvenes? Susu. Supongamos que alguien te invita a salir. Y tú, sí, súper bien, y entonces te arreglas y te emperifollas. Pero no llega, te deja plantada. O llega 3 horas más tarde, sin dar ninguna explicación. O que, por ejemplo, le llega un mensaje y tú te das cuenta que está saliendo con otra. ¿Tú podrías creerle si te dice que te ama? No, ¿verdad que no? No, porque, como dice nuestro título de hoy, el amor se demuestra con hechos. Y en el caso de Dios, nuestro amor se muestra con obediencia a sus instrucciones. Para Dios no es congruente que nosotros digamos, bueno, ay Dios, yo te amo, pero no voy a atender a mi esposo. Dios, yo te amo, pero no quiero instruir a mis hijos. Dios, yo te amo, pero no me voy a congregar. Te amo, Dios, pero no voy a compartir lo mío con nadie porque lo mío es mío. Te amo, Dios, pero no voy a perdonar. Te amo, Dios, pero no voy a estar soportando a la gente. Te amo, Dios, pero ni creas que voy a invertir mi soltería y mis mejores años en servirte. No, los voy a usar en realizar mis sueños. Cuando sea grande y haya hecho todo lo que yo quiero, entonces te voy a servir con todo mi corazón. Ajá. Te amo, Dios, pero no voy a dejar mi trabajo ni mi relación fuera de tus parámetros. Te amo, Dios, pero no voy a cambiar ni mi forma de hablar, ni mi forma de vestir, ni de comportar, ni de pensar. Te amo, Dios, pero no pienso hacer eso que me pides que haga, pero te amo. Eso no es aceptable para Dios. De hecho, es ofensivo. Y como dije antes, siempre hay una razón detrás de todos los no que le decimos a Dios. Y es simplemente que nos importa más cómo nos sentimos y lo que nosotros queremos que agradar a Dios. Hemos dejado que nuestros sentimientos se aplasten en el trono de nuestro corazón y despojen a Dios de su lugar. Pero la buena noticia es que estamos a tiempo de reaccionar, de recordar que somos en Cristo, de Dios y para Dios.
Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos su obra, creada en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Y otra versión dice, Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Y no sé si se dan cuenta, pero nos creó para que hagamos no lo que nosotros pensamos que está bien, ni lo que nos parece que está bien, ni lo que nos agrada, sino lo que Él dice que está bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 12. Dice, voy a leer Nueva Versión Internacional. Pero ustedes son descendencia escogida. Y quiero hacer un alto aquí un momento porque descendencia escogida es como cuando tú, porque a tus hijos tú no los escoges, ¿verdad? No escoges ya si te salieron y se parecen a la suegra y la suegra no te cae bien, pues ya ni modo. O sea, tú no puedes decidir. Tampoco puedes decidir si tener un niño o una niña. O sea, no puedes decidir nada. Nada de eso. Pero aquí está hablando de una acción como cuando tú vas a un lugar de adopción y tú dices, él, ese niño, él. De entre todos los que están ahí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que Dios nos escogió a nosotros de entre un montón de personas para hacernos sus hijas. No pertenecíamos, ¿verdad? Un aplauso al Señor. Siempre es digno de gloria y de honra. No éramos parte del pueblo. No merecíamos ser parte del pueblo, pero por el puro afecto de su voluntad, nos atrajo así y nos adoptó. Luego, ¿qué más dice? Sacerdocio regio, nación santa, pueblo que ahora pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridas hermanas, les ruego como extranjeras y peregrinas en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque las acusen de hacer el mal, ellos puedan observar las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Entonces, por lo que somos ahora en Cristo, para Dios, se nos pide que tengamos una conducta ejemplar, una conducta digna de imitar. ¿Y esa qué conducta puede ser sino la de Cristo? Que fue manso y humilde de corazón. Y yo te pregunto, ¿tú crees que eres humilde? Ay, yo no sé qué estaba pensando un tiempo, yo pensaba que yo era humilde. No. Bueno, si tú crees que eres humilde, te va a pasar lo que a mí. Dios te va a llamar a servir a alguien que te ha lastimado. Dios te va a llamar a bendecir a alguien que te ha traicionado. Dios te va a llamar a ministrar, a servirle a las personas que han dañado tu reputación. Y entonces ahí te vas a poder dar cuenta qué tan humilde eres, qué tan manso. Allí vas a poder comprobar a ver si eres tan humilde como Jesús. Jesús se dejó dirigir por el Padre y todo el tiempo fue sumiso a su autoridad. A pesar de lo que él pudiera sentir como humano, se sometió y obedeció. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en el Padre.
Entonces fíjense cómo nuestra sumisión, nuestra mansedumbre delante de Dios tiene mucho que ver con nuestra fe. Está totalmente ligada a nuestra confianza en Dios. Esa obediencia de Cristo nos concedió a nosotros, por la fe que pusimos en Él, la posibilidad de tener una relación familiar con Dios. Una relación diferente a la que Dios tiene con sus criaturas. Una relación en la que Él es el Padre y nosotros sus hijas. Y si tú, porque yo sé que no todas, pero si tú tuviste una buena relación con tu Padre terrenal, y entonces tu papá llegaba y tú corrías, y no sé, digo, yo tengo buenos recuerdos de mi relación con mi papá. O sea, yo tengo muy presente que mi papá me acostaba y siempre me contaba un cuento, pero no eran cuentos típicos cuentos, ¿no? Eran cuentos que él creaba para mí. Yo tengo ese tipo de recuerdo. Entonces, para mí es fácil potenciar eso bueno que yo tuve por a la 1000, 8000 potencia en relación a Dios. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es un Padre fiel y amoroso. Y que puedo tener esa relación con Él, en donde yo a veces ni siquiera digo, ay, Señor, me gustaría tener tal cosa, pero cuando tú quieras. Y a los 2 días, vine a traerte algo. Y yo, la persona no sabía, pero Dios sí. Y mi papá era así. Yo decía, ay, cómo me gustaría tener una grabadorcita de esas como de reportero. Y mi papá llegaba con la grabadorcita. Ay, quiero tener un Game Boy, cuando salieron los Game Boys. Y mi papá llegaba con el Game Boy. Y cuando empecé a servirle al Señor en la alabanza, mi papá llegó con un teclado que no aprendí a tocar. Unas cosillas, unos acordes nada más, no aprendí a tocar, pero siempre me apoyó, siempre impulsándome, ¿no? A hacer. Y si mi papá, que es un hombre lleno de defectos, pudo ser un buen padre para mí, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más sabrá Él dar buenas dádivas, a los suyos? Así que no deberíamos de dudar en obedecer. Nuestro Dios es maravilloso. Gálatas capítulo 4, versos del 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no somos esclavas, sino hijas. Y si hijas, también herederas de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, en Cristo y por Cristo, ya no somos esclavas del miedo, ni de la depresión, ni de la ansiedad, ni de la tentación, ni de los sentimientos, ni de las emociones, a menos que tú quieras. Porque ya no tienes que serlo. Pero si tú te vuelves a poner debajo de esas cosas, porque acuérdense que decía Pedro, cualquiera que se somete debajo de algo se hace esclavo de eso. Nosotros a libertad hemos sido llamadas. Pero cada quien decide. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, traducción al lenguaje actual. Creo que no la tienen acá, pero bueno. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Fíjense, lo que está diciendo es, por el Espíritu de Dios, no tenemos por qué vivir con miedo. Por el Espíritu de Dios, podemos perdonar. Dice, porque nos da poder para amar a los demás. Por el Espíritu de Dios ya no tenemos que vivir en enojo, con resentimiento. Y cualquier otra cosa que Dios quiera que hagamos, la podemos hacer por el Espíritu que Él nos ha dado. Bien. Así que ahora Él ya nos hizo de nuevo, nos dio una nueva vida en el Espíritu, nos capacitó y ya nos preparó anticipadamente
para esas buenas obras que Él quiere que hagamos, pero nosotros tenemos que decidir andar en ellas. En esto radica la soberanía de Dios. No en que Dios controla cada aspecto de nuestra vida y aún nuestra voluntad. Eso es un concepto erróneo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios consiste en que Él decidió que nosotros voluntariamente le obedezcamos. Eso es totalmente diferente a lo que muchos piensan que es la soberanía de Dios. Pero eso es lo que es. A Dios le plació hacer las cosas así. Que en el pleno uso del ejercicio de nuestra voluntad, nosotros decidamos obedecerle. Él no nos va a obligar. Entonces Él espera que nosotros mostremos disposición a someter nuestra voluntad a la suya. Y fíjense, Dios constituyó a Jonás profeta, ¿verdad? Lo capacitó. Dios le dio la misión, le dio la instrucción, le dio el mensaje. Pero Jonás tenía que decidir obedecer a Dios. Si no hubiera sido así, entonces Dios simplemente hubiera usado a Jonás, lo hubiera puesto donde él quería, hubiera abierto su boca y Dios hubiera puesto ahí esas palabras, hubiera hablado a través de él, pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios tampoco hace eso con nosotros. Nosotros tenemos que ponernos bajo el gobierno de Dios, reconociendo que Él nos hizo y no nosotras a nosotras mismas, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5, versos del 6 al 7. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, mis hermanas, ¿qué tenemos que hacer? Nos sometemos y vamos a donde Dios nos llame, seguras y confiadas de que Él nos va a guiar. Porque para lo que Él nos ha llamado a hacer, anticipadamente, Él ya nos ha capacitado y equipado. Y puede ser que quizá a ti no te haya llamado el Señor a enseñar, o a cantar, o a liderar un ministerio, o a exhortar a alguien. Pero quizás sí te está llamando a perdonar. Y tú puedes pensar, ay, ¿y cómo ya ves que ya me capacitó el Señor para eso? Bueno, si tus pecados han sido perdonados, entonces ya has sido capacitada para perdonar. Ya Dios te dio el modelo y la capacidad para hacerlo. Porque la disposición para perdonar a los demás está directamente ligada al perdón que cada una de nosotras ha recibido del Padre. Así que, disponte a obedecer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Genera preocupación? La verdad. ¿Les genera preocupación someterse a la voluntad de Dios? ¿En la carne? Sí, la verdad. Porque Dios sí sabe lo que va a pasar al final, pero tú no. Entonces, como tú no sabes, pues esa incertidumbre del futuro o de cómo se van a desarrollar las cosas o de lo que puede pasar si hago esto, pues sí, ¿no? Genera cierta preocupación. Pero el sentir preocupación, ¿es suficiente motivo para no hacerlo? No. Tenemos que confiar. Porque Él ha dicho que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene el poder para llevarnos a buen puerto, a buen fin. Entonces tenemos que creer y descansar en el hecho de que cualquier cosa que sea su voluntad que hagamos será buena, será justa y será recta. ¿Por qué? Porque todos los deseos que Dios tiene son conforme a su naturaleza. Entonces, Dios jamás va a hacer ni nos va a pedir que hagamos algo perverso, algo malo, algo que nos vaya a destruir. Porque Él nunca va a ir en contra de su naturaleza. ¿Y cómo es Dios? 100% bueno, 100% justo y 100% recto. ¿Amén?
A diferencia de nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nuestros deseos se originan en nuestra carne. Y muchos de nuestros pensamientos en la sabiduría de este mundo que es diabólica. Y luego ay no, y lo peor, ¿no? Sigue tu corazón, lo que tu corazón te dicte. Y Jeremías, es engañoso y perverso más que todas las cosas, no le hagas caso. Uy. Y ahí está la otra, no, tú haz lo que te haga feliz. Madre mía, el peor consejo que uno le puede dar a alguien. Nuestros pensamientos no son los de Dios. No se parecen a los de Dios, porque no se originan desde la santidad. Los de Dios sí, ¿no? Entonces esa es la razón por la que muchas de nuestras decisiones se van a oponer a la voluntad de Dios y nos van a llevar a rebelarnos contra Dios. Entonces ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos hacer es conocer la voluntad de Dios para saber cómo nos quiere en verdad Dios, en dónde nos quiere en verdad Dios y haciendo qué. Y después de que lo sepamos, hacerlo. Noé, Dios le habló, le dijo, construye un arca. Le dijo, ¿cómo? ¿Y Noé qué hizo? Pero así. Y luego, 100 años duró la construcción. 100 años. Y todo lo que Dios le dijo, lo hizo. Justo como Dios se lo había dicho. Entonces, fíjense, no se trata de hacer un plan y traérselo a Dios para que te lo bendiga como cuando estabas en la otra, y te comprabas un carro y así de, no, pues voy a esperar al curita para que le eche agua bendita. Fíjense, nosotros queremos seguir haciendo lo mismo. No es así. No traemos nuestro becerro de oro para que Dios le eche la bendición. No. Hacemos a un lado nuestro plan, renunciamos totalmente a él y esperamos que Dios nos diga qué hacer. Chance. Y existe una muy remota posibilidad de que coincida tu plan y el de Dios. Muy remota. Pero el punto aquí es que debes tener la disposición que tuvo Abraham para obedecer a Dios. Todos conocemos a Abraham, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Abraham renunció a su hijo Isaac 100%. 100%. Solo porque Dios se lo pidió. Y Dios vio el corazón de Abraham. Y encontró que el corazón de Abraham era un corazón plenamente convencido de que Dios era confiable. Y aunque obviamente en la carne, ¿verdad? Abraham haya podido sentir temor, tristeza, a lo mejor hasta como un poco, no sé, desánimo, angustia, ansiedad. Eso no lo gobernó. Él se determinó a honrar a Dios con su obediencia, por encima de sus emociones. ¿Y qué hizo Dios cuando vio eso? Detente. Detente, Abraham. Ya ve que si no me negaste a tu hijo, no hay nada que en el futuro me vayas a negar. La realidad es que a Dios no le interesa nuestro sacrificio. A Dios le interesa tener el primer lugar en nuestro corazón. Eso es justo lo que a Dios le interesa, que estemos dispuestas a hacer su voluntad por encima de la nuestra. Que tú y yo no tengamos otro Dios y que reconozcamos que su autoridad es sobre todo y la única digna de total obediencia. Cuando sometemos nuestra voluntad a la de Dios y nos disponemos para hacer lo que Él dice, lo que estamos demostrando es que verdaderamente queremos su honra mucho más que la nuestra. Y fíjense cómo ora el salmista en el Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y en este salmo él está diciendo,
Tú eres mi Dios. Yo no soy mi Dios. No quiero hacer mi voluntad porque mi voluntad no es recta como la tuya, Dios. Por eso quiero hacer la tuya. Guíame por medio de tu espíritu para que la pueda conocer. Enséñame. Esa es actitud humilde. No como nosotros, ¿no? Que Dios nos dice algo y nosotros, sí, pero yo pienso, o sea, sí Dios, pero yo creo que esto podría ser mejor o más conveniente. Eso se llama soberbia. Cuando creemos que nuestra idea es mejor que la de Dios. Cuando no hay disposición en nosotros para rendirnos a lo que Él está disponiendo. Y lo único que dejamos ver es que ya tenemos un plan y que no pensamos rendírselo a Dios. Y si es así, pues bueno, ahí me cuentan cómo les fue. Salmos 25, verso 4 y 5, Nueva Traducción Viviente. Dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Y vemos una actitud similar a la del salmista del Salmo 143 aquí. Y miren cómo dice: señálame el camino que debo seguir. No viene con su decisión para que Dios le dé luz verde. ¿Qué está diciendo? No tengo planes, Señor. Tú dime qué es lo que tú quieres que haga. Tú eres el Dios que me salvó, el Dios que me compró, y hoy por hoy eres mi dueño. Yo te pertenezco. Confío plenamente en ti. Estoy convencido de que lo que tú tienes para mí es mucho mejor de lo que yo. La actitud del salmista me recuerda un poco a mí cuando recién llegué al Señor, en el sentido que desde el día que el Señor me salvó, yo dejé de hacer planes. Yo había hecho las cosas tan mal en el pasado y me fue tan mal por guiarme por mi propio entendimiento, que cuando el Señor me rescató, yo estaba totalmente convencida de que yo no sabía tomar buenas decisiones. Estaba demostrado que no tenía la capacidad para tomar buenas decisiones. Y así era mi oración. Señor, muéstrame, guíame, dirígeme. Tú me salvaste, tú eres mi Dios, tú dime qué quieres hacer. Estoy dispuesta. Y a lo mejor a mí se me olvidó con el pasar del tiempo lo que yo le había dicho al Señor, pero a Él no se le olvidó. Aquí estoy. En nuestra juventud nuestra juventud en Cristo, le hacemos promesas al Señor. Tú gobierna, yo quiero que gobiernes mi vida, cantamos, ¿no? Haz tu obra en mí. No lo que yo, Señor, sino lo que quieras tú, dice un canto. Y el Señor dice, sí. Por aquellos días vendré y te visitaré para recordarte que tú prometiste hacer lo que yo te dijera que ibas a hacer. Porque a mí no se me olvida, dice el Señor. Y así como yo oré, el Señor me fue guiando y fue guiando mis decisiones. Y esas decisiones son las que me trajeron hasta el día de hoy en donde estoy, en todas las áreas de mi vida. No porque siempre fui sumisa a su voluntad, sino porque el Señor me mostró su misericordia. Porque muchas veces me resistí también. Pero fui aprendiendo a decirle que sí más rápido. Y entonces hoy me dicen, oye hermana, ¿nos compartes en esa casa de oración? Oye, ¿nos compartes allá? Y yo sufro porque, como les dije, cada vez que el Señor me llama a hacer algo, hay un sufrimiento en mí.
Pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó y se entregó por mí. Entonces ahora yo me entrego por Él y busco hacer su voluntad. Nunca es fácil, porque siempre implica sobreponerme al temor de no ser suficiente, de no dar la talla, de no poder hacer las cosas bien, de fracasar, de quedar en ridículo. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, pero incómoda muchas veces. Porque nos implica dejar a un lado nuestra zona de confort y salir en pos de lo desconocido. Y te sientes vulnerable porque casi siempre son cosas que no quieres hacer y que no crees que sepas hacer. Cosas para las que no crees que estás capacitado, pero son las cosas que traen honor al nombre de nuestro Dios. Justo porque son las cosas en las que tenemos que depender de su gracia. Y entonces, cuando obedecemos y el Señor pone su gracia sobre nuestra vida y las cosas salen bien, la gloria la recibe Él y no nosotros. Amén. Así que ya sea casarte, criar hijos, tomar el liderazgo de un ministerio o tal vez dejarlo, atender a un padre o a una madre enfermo, o peor aún, a un exmarido enfermo. Si es Dios quien nos manda hacerlo, no huyamos en la dirección opuesta. Mejor tratemos con nuestros pensamientos, mejor tratemos con nuestros traumas, tratemos con nuestros temores y desechemos nuestros argumentos cambiándolos por la verdad de Dios. Porque Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Para eso nos creó y para eso existimos. Colosenses, capítulo 1, versos del 16 al 18 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y eso quiere decir el primer lugar y el más importante de todo. Así que la voluntad de Dios es que todo lo que hagamos apunte a Cristo, se centre en Cristo y traiga gloria al nombre de su Hijo Jesucristo. No podemos honrar y glorificar a Cristo evadiendo el sufrimiento o evadiendo la incomodidad o los desafíos o las aflicciones. Jesucristo nos dio ejemplo en que solo glorificó al Padre a través de soportar todas estas cosas. Salud. Para hacer su voluntad. Todo lo que Dios nos pida que hagamos es necesario. Todo. Dios no nos quiere cómodos, Dios nos quiere santos. Esa es su voluntad, nuestra santificación, no nuestra felicidad inmediata y pasajera. Así que las dificultades nos hacen bien porque nos enseñan a depender de Él, y el sufrimiento que resulta de obedecerle, de temerle, es que viviremos en santidad apartándonos del mal. Y eso es bueno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, que siempre llega a tiempo. A veces neciamente pensamos, es que si yo hubiera sabido tal cosa antes, es que si yo hubiera escuchado antes, es que si a mí me hubieran dicho, yo habría obedecido. Y luego pecamos y decimos, ay, bueno, es que si me vieron que yo andaba mal, ¿por qué no me dijeron? Y echamos culpas y repartimos la responsabilidad de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de obediencia, a otros. Pero hoy nos has mostrado que
que no podemos evadir la responsabilidad. Que si en algo hemos fallado y que si hemos desobedecido en algo o en mucho, ha sido simplemente porque así lo hemos decidido, Señor. Porque nuestro corazón ha sido rebelde. Porque no hemos querido someternos a tu autoridad. Y no hemos querido renunciar a las cosas que queremos para hacer lo que tú nos pides. Y no creo que haya alguien aquí que no sea culpable de haberte desobedecido, Señor. Quizás somos más desobedientes de lo que creemos y pensamos. Y es cuando venimos a tu palabra que nos damos cuenta, Dios pide esto y yo no lo he hecho. Dios ya me había hablado en esto y tampoco lo hice. Por eso es que no podemos vernos y juzgarnos con nuestros parámetros. Porque nuestros parámetros son bastante mediocres, Señor. Por eso Romanos 12 dice, híjole, vengan a la palabra, transformen sus parámetros con los parámetros de Dios, para que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, según Dios. Y cuando venimos a tu palabra, no calificamos como obedientes, Señor, sino como mujeres desobedientes y necias, que rechazamos muchas veces tu gobierno sobre nuestra vida, ignorando que siempre buscas hacernos bien. Perdónanos, Señor, porque nos aferramos a nuestros pensamientos y luego hasta decimos, no, sí, yo creo que eso es lo que Dios quiere para mí. Cuando tú estás diciendo en Isaías 55, sus pensamientos no son mis pensamientos, porque los de ustedes son terrenales, pero los míos son mucho más altos que los cielos. Tus pensamientos siempre apuntan hacia tu gloria y hacia nuestro perfeccionamiento, hasta que lleguemos a desarrollar el carácter de Cristo. Pero ayúdanos, Señor, porque no basta con darnos cuenta que hemos sido rebeldes y desobedientes. Tenemos que empezar a obedecerte. Ayúdanos a luchar esta buena batalla contra nuestros pensamientos, contra nuestras emociones. Ayúdanos a recordar en todo tiempo de quién somos, a quién le pertenecemos y qué capacidad hay en nosotros para hacerlo. No porque sea natural, sino porque tú nos has dotado con tu espíritu para poder vencer la fuerza de nuestra carne. Antes no podíamos. Había una ley que era más poderosa que nuestra voluntad y nos arrastraba para hacer lo malo. Pero el día que depositamos nuestra vida y nuestra confianza en Cristo y sus méritos, en ese momento tú pusiste tu Espíritu Santo, que nos da el poder para hacer lo bueno, que nos da el poder para obedecerte, venciendo la autoridad de nuestra carne, el poder que nuestra carne tenía sobre nosotros. Y hoy queremos, Señor, queremos ya no volver a cantar promesas y compromisos vacíos, sino que cada vez que cantemos, haz tu obra en mí, oh Dios, lo hagamos con la plena disposición de que así lo hagas. Quiero hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque ya no vivo bajo mi gobierno, porque te reconozco como mi máxima autoridad. Y no quiero obedecerte solo porque me conviene,
quiero obedecerte porque tú eres digno. Tú, el alto y sublime que habitas en la eternidad. Tú que me pensaste en mí desde antes de crear este mundo. Y me conocías y sabías que iba a fallar. Y sabías que iba a pecar. Y sabías que me iba a rebelar contra ti. Pero tú, desde antes, sacrificaste a tu propio hijo como un cordero, inmolado, inocente, que fuera el pago por mis rebeliones. Y cargaste sobre él el castigo de mi paz, de mi corazón desviado tras mis propios deseos. Y yo puedo ver, Señor, cuánto me amaste para hacer eso por mí, cuando no era tu pueblo y no era tu hija. Y si así fue en ese momento, ¿cómo no voy a confiar más ahora? Ahora que soy tu hija y tú eres mi padre. Un padre que solo sabe dar buenas dádivas a los suyos. Porque toda buena dádiva proviene de ti, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todos tus planes para mí son buenos. Toda tu voluntad para mí es buena. Todo lo que tú quieres hacer para mí es bueno. Y yo te creo. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Y ayúdame a confiar siempre en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.